lo que me gusta simbolizar en este encuentro de reflexión que tenemos y en un momento en el que yo siempre digo que ha habido un estallido que llevamos ya muchos años y todavía las canicas no se han asentado en el suelo. Ahora mismo yo creo que estamos en una tensión que todavía no ha acabado. Es verdad que el régimen, el sistema financiero, la élite política están ya construyendo un periodo post-crisis, pero el 8M, con la gran huelga feminista, la movilización de los pensionistas, las manifestaciones espontáneas pero inmensas que ha habido por todo el país contra la sentencia de la manada, nos dicen que esa gestión post-crisis que quiere dirigir la élite económica y corrupta de nuestro país no la tienen todas consigo, ¿no? El movimiento social, al fin y al cabo, ¿no?, es algo espontáneo, ¿no? Está claro que detrás hay mucho trabajo, detrás hay también mucha teoría, se está aprendiendo, estamos aprendiendo. Creo que estamos en un momento, bueno, supuestamente cuarta ola feminista en la que estamos aprendiendo muchísimo, creo que todas y todos, de todo lo que está pasando. Y yo creo que estamos viviendo un momento álgido en cuanto a movimiento social, una vez más, o sea, volviendo otra vez al 15M, a mí el 8M me recordó un poco a esos momentos, y además un nuevo modelo, modelo de huelga, ¿no?, que hasta ahora no habíamos vivido en este país. Nunca una huelga se ha tenido menos en cuenta la incidencia cuantitativa y más una incidencia cualitativa de desborde, de hegemonía. Fue brutal. Mi madre fue la primera vez a una manifestación con 81 años, ¿Sí? La primera vez. Qué maravilla. La primera vez. Entonces, cuando alguien hace eso es porque hay una conciencia hegemónica, ¿no? Y algo está cuando pasando. Hasta Ana Rosa hace huelga ese día. O se la hicieron, cualquiera o se sabe. le hicieron, no sabemos, pero bueno. La leyenda urbana que hay detrás, pero bueno, de una manera o de otra fue huelga como fuera y como eso en realidad nos vino muy bien a todo el mundo porque al final todo el mundo se apuntó al caballo ganador, pero está claro que estábamos, bueno, hasta Albert Rivera, ¿no? Él era el que lideraba prácticamente el movimiento, siempre. Pero vamos, yo creo, claro, bromitas. El otro día, o sea, yo creo que lo que hay detrás es un trabajo muy potente de muchísimos colectivos feministas y de muchísima gente joven, mucho más joven que nosotros, que están haciendo política de otra manera y están intentando cambiar la realidad desde otro punto de vista, ¿no? No tanto a lo mejor una huelga general a la que estamos acostumbrados, que ojo, creo que deben repetirse y creo que debemos seguir en ese camino, pero también nuevas herramientas, ¿no?, y nuevas maneras de cambiar las cosas. Y yo creo que quedó clarísimo el tema de los cuidados, a mí me parece fundamental. O sea, ahí se dejó clarísimo que la huelga no era solo una huelga laboral fuera de casa, sino que en casa es donde estamos y ahí es donde se nos tiene también que ver. Claro, lo interesante de todo esto es el nuevo paradigma, es decir, el sentimiento de que los márgenes donde se hace el debate político se hacen en una ruptura de los que han sido los tradicionales. Mira, ¿cuántos tíos han estado, o venga, nos vamos a incluir todos, o hemos estado descolocados ante la construcción de esa huelga? Yo a lo mejor porque he estado en un nivel de conciencia, de reuniones, de pedagogía, pero hay mucha gente que ha estado descolocada, decir, ¿cómo? Que yo no voy a ir como siempre he ido el primero en la pancarta desarrollando el encabezamiento de la huelga. Sí. El triunfo de la huelga fue previo al 8M, ya se sabía que se había desbordado. ¿Y cómo se introduce una nueva forma de lucha, ¿no? Que lo habéis hecho las mujeres, como sujeto político, y a mí me parece que eso es una revolución y tú lo has expresado muy bien. A ti te recordó porque formaste parte, protagonista del 15M, y por tanto es un hito en esa misma ruptura de las costuras tradicionales a la hora de establecer incluso las luchas. Tú y yo somos marginales, tú como mujer, yo como gay, que nos identificamos en los años 80, el feminismo y el movimiento de liberación gay, de los derechos civiles, estaba unificado, éramos un tronco común. Sí. Y nos separó, el capitalismo nos separó. Eso era para hablarlo. Pues sí, es un tema, ¿verdad? Sí, porque los que... Claro, porque está la heteronormatividad. Totalmente. Y yo me acuerdo que los hombres que éramos hombres por el feminismo, en el fondo después todos éramos gays, que no éramos capaces de decirlo, ¿sabes? Años 80 no era tan fácil decirlo. Claro, pero porque era la empatía de la marginalidad, totalmente, ¿no? Construimos una nueva identidad. La movilización o la derivación del movimiento gay a de pronto un movimiento identificado con el consumismo, con una lectura neoliberal, hay movimientos absolutamente rupturistas que se mantienen genuinos, es una lección de aprendizaje para que el capitalismo, que tiene una capacidad de mutación muy grande, no pervierta el concepto de igualdad, ¿verdad? Eso, hay que tener mucho cuidado con el capitalismo, porque el capitalismo ahora mismo está haciendo camisetas de feminismo con Gucci. O sea, claro. Cuidado porque igual que podía ser del Che Guevara o de tal con Adidas.
no sé, o con cualquier otra marca. Hay que tener muchísimo cuidado que no pervierta, ¿no?, lo que estamos construyendo y que no se apodere de, como hizo en el 15M, cuando recuerdo que había anuncios de Movistar, de asambleas, que yo me quedaba alucinada, digo, pero bueno, ¿esto qué es? O de Coca-Cola también dándose un beso, con una manifestación detrás. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de que no se haga, que no se quede con nuestras consignas, que no se quede con nuestras ideas y le dé la vuelta para hacérselo propio, ¿no?, que no se lo apropie. Y yo pienso que en el caso del feminismo y de la lucha que se está manteniendo, el sistema lo ha leído muy bien. No es casual que Inés Arrimadas dijera que ella no iba a una huelga que era anticapitalista, ¿no?, pretendiendo con eso construir un intento de freno de lo que ha sido algo movilizador. Y es verdad que ha sido transversal y horizontal. Siempre se decía, es que es ideológico, obviamente, claro que es ideológico el feminismo. No, ¿Qué problema ellos son los que no son ideológicos. Porque... No, claro, pero es que, fíjate, hasta Mariano Rajoy se puso el lacito morado. Claro. Porque supo saber que en realidad estábamos ganando y que estábamos por delante. Íbamos por delante en este caso, la política institucional, habló de Partido Popular sobre todo, ¿no?, y de Ciudadanos, que al fin y al cabo es un poco lo mismo, ¿no? La igualdad y el capitalismo son incompatibles, y si hay una aspiración de igualdad en clave feminista, evidentemente revolucionario, nos sacude a todas, porque sacude, yo creo que antropológicamente. Tenemos un gran problema como sociedad, ya no hablo solo en el caso del tema de la manada, como sociedad patriarcal tenemos un gran problema de cómo se está enseñando a las personas a tener una sexualidad en la que no se está respetando, claramente, ¿no?, porque tenemos además una violación cada 8 horas, que sepamos, según datos oficiales, serán muchas más. Ahí tenemos un problema y tenemos que reflexionar, porque en realidad hemos fracasado, todo el mundo como sociedad. O sea, lo de la manada es un fracaso, debe una educación que hemos tenido nuestra generación, yo creo, nuestras generaciones, y espero que por lo menos las generaciones venideras se les enseñe de otra manera, se les eduque en feminismo y se eduque a los chavales, a cuidar, pues eso, a cuidar, a respetar a los otros, y a no cosificar, a las otras, y a no cosificar, ¿no?, por supuesto, pero claro, ahí tenemos un tema con el tema de la publicidad y todas las cosas, ¿no?, la pornografía también, ¿no? Al final todo está en un código en el que se está cosificando y obviamente la mujer está siendo un objeto, la mujer y bueno, sobre todo la mujer, ¿no?, pero que puede el hombre hacer lo que quiera con ella, el hombre heteronormativo, digamos, ¿no?, el hombre heteronormativo puede hacer lo que quiera con esa mujer cosificada. Entonces estamos en un momento en el que creo que tenemos que reflexionar y apostar mucho por la educación, que el Partido Popular deje de mirar hacia otro lado con este tema, que invierta en políticas educativas feministas y me da igual, pues sí, esa ideología. La educación es básica, la educación, y ¿quién educa a la tribu? Institucionalmente educa la escuela pública, pero la tribu también educa, como decía Marina, es decir, y en esa especie de microluchas, de cotidianidades, de no permitir ni una expresión de lenguaje en el que nos tenemos que corregir todos porque nos hemos impregnado de un lenguaje que ha estado conformado desde el propio Homo sapiens, ¿no?, del ser humano en su conformación ha sido hegemónicamente patriarcal, ¿no? En esas correcciones o microcorrecciones permanentes está la propia revolución que nos tenemos que construir. El problema no es abordar la educación, sino es decir, abordar el debate educativo, pero abordar un debate educativo ideológico y sin complejos. Lo que está claro es que la correlación de fuerzas va a determinar el modelo educativo, porque según sea la educación, así será nuestro país, ¿no? Pero ahora mismo tenemos un gobierno que si tiene una garantía es que no va a construir nada en favor de un nuevo pensamiento feminista. Es un gobierno conservador, ¿no?, es un gobierno católico y es un gobierno que no creo yo ni que piense en el patriarcado para ellos es como algo marxista, ¿no?, algo marxista-leninista y que no saben, efectivamente, tiene que ver con las clases y obviamente ellos saben qué clase es la suya, ¿no? Claro. Entonces ellos no van a renunciar, ¿no? El feminismo ellos lo entienden como algo, no sé muy bien qué, realmente ellos hablan, hay mujeres dentro del PP que hablan de feminismo, yo digo, esas señoras no saben lo que es el feminismo. Pero tú apuntas una cosa interesante, que la norma tiene que obligar a todos, no convertirse en una voluntariedad de quién es más consciente o no, por ejemplo, en el personal docente que desarrolla determinadas determinadas actuaciones pedagógicas por voluntad propia y no porque la norma lo sentencie, ¿no? Y en ese sentido sí es verdad que hace falta una batalla en ley educativa, pero sobre todo hay una tensión social que tiene que ser la que construya de manera natural y hegemónica un pensamiento de igualdad, ¿no? Y yo creo que todos somos un sujeto político, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de cuando estamos con más gente, por ejemplo, en un bar tomando algo y alguien hace un comentario machista, por ejemplo, decir, perdona, y es que me hierve la sangre y digo, ¿cómo no lo voy a decir?
Entonces, si yo no lo digo, ¿de qué me sirve poner un tuit en internet, que lo lean tantísimas personas que en realidad están de acuerdo conmigo? Yo creo que el cambio real está en que seamos un sujeto político, que de ahí aprendamos un poco también por ejemplo, Latinoamérica o, por ejemplo, Uruguay, bueno, lo que estoy diciendo, verás tú, como diga Venezuela, Uruguay, el Frente Amplio, cómo allí la gente fue casa por casa, hablando, dicen evangelizar, bueno, llámalo como quieras, pero es que es verdad que yo creo que hay gente que no llega a las redes. Hay personas que están esclavizadas, que están 12, 13 horas trabajando y no están en las redes, porque obviamente. Entonces, hay que hablar con ellas en los bares, hay que hablar con ellas en la calle, hay que hablar con ellas en el supermercado. Y, por ejemplo, decirle a los señoros de este país que, por favor, dejen los grupos de WhatsApp de tetas, que basta ya, ¿sabes? Porque me parece una vergüenza, que de hecho el abogado de la manada decía que bueno, que esto más o menos era pues como los grupos de WhatsApp de tetas, ¿no? O sea, él asociaba este vídeo mini, que era o sea, un mini vídeo porno, dijo, que era tal, lo asociaba a los grupos de WhatsApp de tetas que tienen todos los españoles. Entonces, ahí tenemos, creo que también, que repensarnos, tenemos que ver qué está pasando y dejar de pasar las bromitas de los grupos de WhatsApp de tal, porque a mí no me hace ninguna gracia. O sea, ¿de qué nos estamos riendo? O sea, ¿de las tetas? ¿O de las mujeres? No sé, o sea, me parece que ahí, de verdad, muchos hombres tendrían que renunciar a esos grupos de WhatsApp. Hablo como un ejemplo anecdótico. Lo que sí es verdad es que podemos concebir que la lucha por la igualdad es una lucha absolutamente transversal, desde lo macro, la lucha por las normas, por un cambio de código penal o por una ley educativa que forme el feminismo, así sin complejo, hasta un mercado laboral que es profundamente desigual desde el punto de vista salarial. El feminismo se está convirtiendo incluso en moda. Así que creo que no estamos en el punto de, yo no soy feminista ni machista, soy tal. Yo creo que ya a la gente ya le da un poquito de miedo el no llamarse feminista. Por lo menos se quedan ahí cautos y no hablan del tema. Cosa que me parece que ya después de 2 siglos de lucha feminista, me parece que en este país por lo menos ya el término se va entendiendo, o por lo menos la gente se va callando porque sabe que estamos ganando la batalla. Totalmente de acuerdo. Me acuerdo de una anécdota de las elecciones autonómicas que dije una vez que aspiraba a ser el primer presidente del gobierno de la Junta de Andalucía feminista. Y entonces me lo sacó Wyoming y me decía, bueno, primero tendrás que ser presidente del gobierno, ¿no? Pero la gente me decía, como que feminista tú, si no eres una mujer, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo se ha cambiado? Y yo comparto el optimismo que tú planteas, ¿no? Que no es voluntarismo. Ahora se pone en todo caso de moda y podemos decir, bueno, bienvenida a la moda. Ya habrá que gestionarla porque aquí hay otro riesgo de neutralización, de la mutación y tal, pero a mí me está recordando mucho a todo lo que fue los años 90 y la década pasada, la consecución de los derechos civiles de gay y lesbianas, ¿no? Cómo se llegó a poner de moda y temíamos que esa moda pudiera convertirse en una dilución de los objetivos transformadores de esa lucha. Y creo que aquí hay una revolución de la propia especie, es decir, es que va a haber un cambio de paradigma, va a haber una revuelta en términos culturales, que eso sí que es una revolución formidable. Ahora, ¿qué elementos tenemos de obstáculos? Muchísimos. Desde el punto de vista salarial es absolutamente demencial, es decir, en Andalucía a partir del 10 de noviembre las mujeres trabajan gratis. Sí, efectivamente. Gratis. Cuando decimos, no, pero en el sector público hay igualdad porque todo el mundo gana por... No es verdad, porque tú te entras en el profesorado o médico y ves los cargos directivos y son infinitamente más hombres que mujeres, con lo cual hay una brecha salarial porque los complementos están vinculados a género. Es decir, que ni siquiera en el ámbito de la administración pública hay una igualdad. Ya no hablemos de la feminización de la pobreza laboral, de las Kelly, del ámbito de la dependencia, etcétera, ¿no? Y la diversidad funcional, por supuesto. O sea, ahí es donde más brecha creo que existe, en el tema de la discapacidad, diversidad funcional y la dependencia. Ahí es donde realmente existe la verdadera pobreza y la verdadera discriminación por género y en este caso por discapacidad. Pero también me lo llevo a mi ámbito, al ámbito del periodismo, ocurre igual. O sea, ocurre y es bastante heavy el tema, porque claro, hubo un congreso en León, el congreso este famoso en el que se invitaron a prácticamente todos hombres y claro, las redes ardieron, porque es que era demencial, o sea, no había columnistas mujeres. Y es cierto que hay pocas columnistas mujeres, pero hay columnistas mujeres. Y entonces
Pontevedra este año ha hecho un congreso en el que hemos sido todas mujeres, ¿no? En contestación con esto, muy bien, la verdad, muy bien organizado y fenomenal, que se nos diera voz. Pero manda narices que se tenga que hacer un congreso de mujeres para dar visibilidad, porque no nos invitan a un congreso de hombres, por cierto, del Ayuntamiento de León, o sea, público. Entonces, en el periodismo existe también una discriminación brutal, no hay más que ver las direcciones de casi todos los medios de comunicación, a excepción de los digitales alternativos, que bueno, están un poco a lo mejor en otra línea, ¿no? Y entendiendo que estamos en otro momento. El diario Punto de Andalucía tiene una directora. El diario Punto, por ejemplo, tiene una directora y bueno, Contexto también tiene 2 directores y un director. Sí, Contexto. La Marea también da coordinadora, que no le gusta que le diga directora. O sea, que es verdad que está claro, pero es cierto que es muy complicado llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque como vivimos en el sistema capitalista patriarcal, en el que las mujeres somos las que supuestamente llevamos a cabo la maternidad, la crianza y todo este tipo de cosas, y no existe conciliación, es muy complicado llegar a esos puntos de dirección, o bueno, Ana Pardo, que se me ha olvidado también, Ana Pardo de Público, es muy difícil llegar a esos puestos de dirección, en el sentido en el que creo que es muy complicado conciliar tu vida personal con tu vida laboral y poder aspirar a puestos de dirección. Ahí los hombres tenemos por un lado no solo mucho que aprender, que no es una cuestión de aprender, es una cuestión de ser activistas en la construcción de esa nueva, de una nueva forma de relacionarse, ¿no? Y de organizarse. Y también quizás nos toque, lo he dicho en varias ocasiones y lo digo ahora también porque estoy convencido de ello, como generación, en el caso de la política, en lo que a mí me toca, que cada uno habla de lo que nos toque, de que a lo mejor lo que tiene que haber es un momento de repliegue de los hombres y que a las mujeres les toque y no pasa nada. ¿Pero crees que se van a perder los privilegios tan fácilmente? No, de facilidad nada, pero que tiene que haber una conciencia en construir eso y que quizás ahí tendremos que ser los propios hombres los que empecemos a replegarnos y no pasa nada. Hombre, por supuesto, sin los hombres, sin los aliados hombres no podemos ganar esta lucha. Incluso bajo el criterio de, no, pero es que tú vales mucho. Bueno, ¿y cuántos tíos que no valían nada han entrado durante tantos años llevando y dirigiendo? Y mujeres que no es que no hayan estado en minoría, es que no han estado durante siglos. Y no pasaría nada porque hubiera una corrección histórica. No pasaría nada. Y yo creo que en ese espacio, en la política, en la representatividad y también en la cotidianidad, que es complicado, complicadísimo. Es que a veces las mujeres profesionales, o por ejemplo en el caso de las autónomas, o en el caso de personas que estamos por ejemplo en el mundo del periodismo, ¿no? Tienes que elegir entre que no está cubierta la baja por maternidad, que es alucinante también en el tema autónomas. Que tenemos que elegir entre ser madres y ser profesionales, en unos años además que de los 30 a los 40, que es precisamente cuando se supone que es nuestro mayor momento de productividad, que también tiene que ver mucho con el capitalismo. Ojo, que también a lo mejor se nos está yendo un poquito de las manos el tema de... a veces yo misma me pregunto, vale, dirigir un medio de comunicación fascinante, pero al mismo tiempo, ¿qué conlleva eso? ¿Cuánto pierdes de calidad de vida? ¿Cuánto pierdes de tiempo para ti misma? ¿No tiene que ver eso con el capitalismo? Porque Pepe Mujica siempre lo explica todo esto muy bien, ¿no? El tema de cuánto consumimos, o sea, producimos para consumir, entonces, ¿qué sentido tiene? Porque en realidad el tiempo no lo puedes comprar. Entonces, como hay un poco también, cómo entronca también el capitalismo con el patriarcado y cómo creo que queremos ganar como una batalla de llegar hacia arriba, pero es que a lo mejor eso mismo es patriarcal. O sea, el hecho a lo mejor de querer pelear puestos de dirección o en política, puestos también de dirección, sí, pero, tal... ¿No es capitalista eso sí, también? Sí, pero podríamos abordarlo como fases de lucha, no como objetivos finales. Es decir, se trata, todo está bien y es verdad que son valores patriarcales, valores masculinos, pero esa puede ser una excusa para que se mantenga la misma correlación de fuerza de dirigencia social. Quizá cuando llegue el momento en que, bueno, no solo llega el momento, es que el capitalismo ha utilizado mujeres como referencialidad de lo peor del patriarcado, ¿no? El caso de Margaret Thatcher en los 80 fue un símbolo de cómo tú neutralizas una lucha bajo un símbolo femenino cuando se convierte en la asunción de los valores más heteropatriarcales del mundo. Pero yo creo que toca desde una visión de fase o instrumento, no desde una visión finalista, de que ese sea el objetivo de un modelo social, sino de que para construir otro modelo social vamos a empezar ya a repartirnos también hasta las miserias, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero que no se nos olvide el modelo final. Claro, ¿no? Esa es la clave de la lucha, de que la tensión de la historia que nos ha enseñado. Oiga, el capitalismo ha prevalecido porque ante el surgimiento del movimiento obrero en el 19,
que tiene un espíritu genuinamente revolucionario de transformación, es capaz de asumirlo e incorporarlo al sistema. La pregunta es si el feminismo va a ser capaz de ser devorado por el capitalismo y en una nueva mutación. Bueno, llevamos 2 siglos, o sea que espero que no, porque, claro. bueno, 2 siglos de feminismo quiero decir, y estamos en la 4ª ola, y imagino que habrá más, o sea, porque yo creo que en realidad es algo que va intrínseco con el ser humano, ¿no? Y con el cambio y con la evolución. Ana, una pregunta, ¿por qué piensas que este fenómeno está siendo en España más determinante que en otros países? Bueno, pues quizá por la situación que tenemos de precariedad. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha salarial brutal, existe el techo de cristal, que en otros países no están al mismo nivel que en España, y porque yo creo que aquí la crisis y la pobreza se ha cebado, o sea, tiene rostro de mujer. Entonces, claro, la consecuencia de ello es que las mujeres se hayan puesto las pilas o nos hayan puesto las pilas y hemos dicho, pero bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Incluso personas, pues eso, que no vienen del ámbito educacional, que no vienen de la teoría, que no vienen de tal, se han percatado y han dicho, hasta aquí hemos llegado. Pensionistas mujeres que no cobran absolutamente nada de pensión. En Andalucía, por ejemplo, la persona parada es mujer de menos de 30 años, que supone el 59%, es decir, datos absolutamente demenciales. Yo incorporaría un elemento a todos los sociales y de clase que tú has propuesto y que comparto. Vivimos en un país profundamente machista. También, por supuesto. Aunque no lo sepamos. Es un país profundamente machista y sobre esas claves que están soterradas en la mezcla con la precariedad, la pobreza y la crisis, ha explosionado volcánicamente porque vivimos en un paradigma y venimos donde de una dictadura, ¿no? Venimos de una dictadura donde es que era machista también, profundamente machista, tremenda, ¿no? Y en la conservadora. Y yo creo que en esa toma de conciencia, es decir, el saber dónde estamos, qué tipo de país tenemos y qué país queremos construir, es donde está la fuerza de un movimiento que no se pueda diluir, ¿no? Y que convirtamos la indignación en las calles de una sentencia deplorable en un motor de cambio de historia y en un motor en el que nuestro país puede cambiar, igual que hemos cambiado, hemos sorprendido al resto de Europa y al resto del mundo con hitos que han demostrado que este país tiene ahí un magma volcánico interesante, con el feminismo también construido, ¿no? Que no sé cómo lo verás, Antonio, pero yo creo que el feminismo ha venido para quedarse para siempre. Bueno, ha venido, ya estuvo, pero ha vuelto a emerger y yo creo que terminará cuando termine el mundo que conocemos, ¿no?